la llave no giraba. Mi propia casa, la que construí con mis manos junto a Javier, me escupía como a una extraña. ¿Alguna vez has sentido como el lugar más seguro del mundo se convierte, en un solo instante, en un muro infranqueable? Yo sí. Aquel martes, bajo la lluvia fina de Oviedo, mi hogar dejó de reconocerme, y con ese simple gesto, todo lo que creía haber construido, el amor, la familia, se desmoronó como un castillo de arena mojada. Cada ladrillo de esa casa guardaba un recuerdo, y de repente, yo era una desconocida en mi propia vida. Es una sensación que te congela por dentro, como si de un plumazo te borraran del mapa de tu propia existencia. Hoy voy a contaros cómo el sonido metálico de una cerradura nueva se convirtió en el eco de la traición más profunda, y cómo, a veces, la llave que de verdad importa no es la que abre la puerta principal. Esta historia no es solo sobre una casa, es sobre la dignidad que intentaron arrebatarme y el secreto que mis manos, estas viejas manos de modista, guardaban cosido en el forro de mi memoria. Ignorar las pequeñas señales, las miradas frías y las palabras con doble filo, puede costarte el refugio que creías tuyo para siempre. Quedaos conmigo hasta el final, porque lo que mi nuera no sabía es que en mi bolso no solo llevaba el monedero y los pañuelos, sino la memoria de esta tierra. Si esta historia resuena en algún rincón de vuestra alma, acompañadme en este viaje suscribiéndoos al canal para que sigamos conectados. Y contadme en los comentarios desde donde me estáis escuchando, me encantará sentir que no estoy tan sola bajo esta lluvia. Mi nombre es Carmen Herrero. Tengo 78 años y unas manos que ya no sirven para enhebrar agujas, pero que recuerdan cada puntada de los vestidos de novia que cosí durante más de 40 años aquí, en mi Oviedo del alma. La artritis me las ha dejado nudosas, como las raíces de un roble viejo, pero todavía saben reconocer la textura de la buena seda y el peso de una promesa. Vivo sola desde que Javier se fue hace una década, en esta casa que levantamos juntos, con un jardín de camelias que era su mayor orgullo. Mi vida, ahora, es un ritual de recuerdos y silencios cómodos. Aquella mañana de martes empezó como todas. El olor del café recién hecho inundaba la cocina, mezclándose con el aroma húmedo que entraba desde el jardín. La lluvia llevaba toda la noche golpeando suavemente los cristales, un sonido que siempre me ha parecido una nana. Mientras desayunaba mi tostada con aceite, miraba por la ventana las camelias de Javier, sus flores rosas y blancas como pinceladas de color en el lienzo gris del día. Pensé en él, como hago siempre. Le habría dicho, mira, Javier, hasta con este tiempo están preciosas. Y él me habría sonreído, con esa calma suya que tanto echo de menos. El día tenía una única obligación, la visita rutinaria al centro de salud del barrio, una de esas citas para controlar la tensión que te recuerdan que el tiempo no pasa en balde. Me vestí despacio, eligiendo una rebeca de lana gruesa porque la humedad de Asturias se te mete en los huesos sin pedir permiso. Todo era normal, previsible. Sin embargo, había una pequeña espina clavada en mi pecho, una inquietud sutil que no sabía de dónde venía. Quizá era solo el cielo plomizo o la melancolía que a veces trae la lluvia. Justo antes de salir, sonó el teléfono. Era Mónica, mi nuera. Su voz, siempre un poco más rápida de lo necesario, sonaba metálica y distante. Carmen, vas a ir al médico, ¿verdad? No te olvides, es a las 11. No preguntó cómo estaba. No hubo un, cuídate. Solo una confirmación, casi una orden. Le dije que sí, que ya estaba saliendo. Hubo un silencio extraño al otro lado, tan denso que casi pude oír los engranajes de sus pensamientos. Fue en ese silencio que sentí el primer escalofrío. Aquella llamada no era por preocupación. Era para asegurarse de que la casa estaría vacía. Cerré la puerta de casa, la de siempre, la de madera de roble que Javier había barnizado con sus propias manos. El sonido del cerrojo al girar era familiar, un clic sordo y seguro que me había acompañado durante 50 años. Mientras bajaba las escaleras del porche, noté cómo el aire estaba cargado, pesado. No era solo la lluvia inminente, era algo más. Una sensación de que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar de eje, y yo, sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia el precipicio. El camino al centro de salud es corto, apenas 10 minutos andando. Por las calles de mi barrio, pero aquel día se me hizo eterno. Cada escaparate, cada rostro conocido que me saludaba con un «buenos días, Carmen», parecía pertenecer a una realidad que ya no era del todo mía. Intenté llamar a David, mi hijo, solo para escuchar su voz y calmar esa extraña zozobra. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, y saltó el buzón de voz. «Hola, soy David, ahora no puedo atenderte». Su voz grabada sonaba alegre, ajena a la tormenta que se estaba gestando en mi interior. En la consulta, la doctora me dijo que la tensión estaba un poco alta. «¿Anda usted nerviosa por algo, Carmen?», me preguntó con amabilidad. Le dije que no, que serían cosas de la edad. Mentí.
Estaba terriblemente nerviosa, pero no podía explicar por qué. Era un miedo sin nombre, una premonición que se aferraba a mí como la hiedra a un muro viejo. Me recetó la misma pastilla de siempre y me dio cita para dentro de 3 meses. Salí de allí con un papel en la mano y una certeza helada en el corazón. Algo me esperaba en casa. La lluvia empezó a caer con más fuerza en mi camino de vuelta, gotas frías y afiladas que me golpeaban la cara. Apreté el paso, con el paraguas luchando contra una ráfaga de viento. No era el deseo de refugiarme del agua lo que me empujaba, sino una urgencia irracional por llegar, por comprobar que todo seguía en su sitio. Si hubiera prestado más atención a aquel silencio de Mónica al otro lado del teléfono, quizá habría adivinado que no solo se estaban gestando nubes de lluvia sobre Oviedo. Se estaba gestando una traición. Al doblar la esquina de mi calle, lo vi. Un todoterreno negro y brillante, de esos que parecen demasiado grandes y agresivos para nuestras aceras estrechas, estaba aparcado justo frente a la verja de mi jardín. El coche de Mónica. Un vehículo que siempre me había parecido un depredador agazapado, esperando el momento de saltar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hacía ella allí? Habíamos hablado hacía menos de una hora. Se suponía que estaba trabajando en la agencia inmobiliaria que dirigía con mano de hierro. Me acerqué despacio, con el sonido de mis pasos ahogado por la lluvia torrencial. La casa parecía la misma, con sus geranios rojos en las ventanas y el tejado de pizarra oscura brillando por el agua. Pero había una quietud antinatural, un silencio que no era el de un hogar vacío, sino el de un escenario preparado. La puerta del coche de Mónica se abrió y ella bajó, protegida por un enorme paraguas negro. Llevaba uno de sus trajes de chaqueta impecables, que contrastaba brutalmente con el desorden de mis camelias empapadas. Su rostro no mostraba sorpresa al verme, solo una impaciencia mal disimulada. Sus labios, pintados de un rojo intenso, se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Carmen, qué puntual», dijo, y su voz sonó tan fría como las gotas de lluvia que se me escurrían por el cuello. No me preguntó por el médico, ni me ofreció entrar para resguardarme. Se quedó allí, de pie entre su coche y mi puerta, como una centinela bloqueando el paso a mi propia vida. ¿Pasa algo, Mónica? ¿Dónde está David?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. El miedo se había convertido en una bola de hielo en mi estómago. Ella suspiró, un gesto teatral de cansancio, como si yo fuera una carga inaguantable. David está ocupado. Hemos estado hablando mucho últimamente, Carmen. Sobre tu futuro. Sobre lo que es mejor para ti. La manera en que pronunció tu futuro me hizo entender que era un futuro en el que yo no tenía ni voz ni voto. Mónica siempre había sido así. Desde que conoció a David, vi en ella una ambición afilada, una necesidad de controlarlo todo. Medía el valor de las cosas en euros y metros cuadrados. Mi casa, para ella, no era un hogar lleno de recuerdos, era un activo inmobiliario en una zona con potencial de revalorización. Recuerdo sus comentarios, lanzados como dardos casuales durante las comidas familiares. Esta decoración está tan anticuada, con una reforma integral, este solar valdría una fortuna. David solo bajaba la mirada, atrapado entre el amor por su madre y la influencia de su mujer. Hemos tomado una decisión pensando en tu bienestar, continuó Mónica, y cada palabra era una palada de tierra sobre mi tumba. Sacó su móvil, sus dedos con las uñas perfectamente esmaltadas moviéndose con rapidez por la pantalla. Ya está todo organizado. Irás a un sitio estupendo, con atención 24 horas y actividades. No tendrás que preocuparte por nada. Me estaba hablando de una residencia de ancianos como si me estuviera ofreciendo unas vacaciones en un hotel de lujo, y no el exilio de mi propia existencia. Miré más allá de ella, hacia la puerta de mi casa. Y entonces lo vi. El pomo de latón, pulido por décadas de uso por mi mano y la de Javier, ya no estaba. En su lugar había una placa metálica, fría y sin alma, con un pequeño teclado numérico. Una cerradura electrónica. Una cicatriz moderna en la cara de mis recuerdos. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí un mareo, una náusea que subía desde lo más profundo de mi ser. El mundo se inclinó, y tuve que apoyarme en la verja para no caer. ¿Qué habéis hecho?, susurré, y mi voz fue un hilo roto por el viento y la lluvia. Ella ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. Su expresión era de pura y dura eficiencia, como la de alguien que acaba de cerrar un trato complicado. Era necesario, por seguridad. La tuya y la del inmueble. Y en ese momento, al oírla llamar a mi casa, el inmueble, comprendí la magnitud de su crueldad. No era mi nuera. Era una extraña que acababa de robarme las llaves de mi vida delante de mis narices. Intenté sacar mi llave del bolso, un gesto automático, desesperado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el llavero. Sabía que era inútil,
pero necesitaba sentir el metal familiar entre mis dedos, aferrarme al último vestigio de mi antiguo mundo. Mónica me miró con una mezcla de lástima y desdén. No te molestes, Carmen. Esa ya no sirve. La frase fue una sentencia. Corta, definitiva y brutal. El sonido de la lluvia era lo único que llenaba el silencio que vino después. ¿Y mis cosas?, pregunté, con la garganta tan seca que las palabras apenas salían. Mis fotos, mis ropas, los vestidos que cosí. Mi vida entera estaba allí dentro, en cajas de sombreros, en álbumes de fotos, en el olor a lavanda de los armarios. Está todo embalado. Una empresa de mudanzas lo llevará a la residencia. No te preocupes, hemos sido muy cuidadosos, respondió ella, como si el cuidado pudiera compensar el desarraigo. Como si mis recuerdos fueran simples objetos que se podían empaquetar y trasladar sin que perdieran el alma. Busqué a mi hijo en su rostro. Busqué un rastro de David, del niño al que había enseñado a andar en ese mismo jardín, del joven que me traía flores en mi cumpleaños. Pero no había nada de él en la mirada calculadora de Mónica. Ella era un muro. David está de acuerdo, Carmen. Le ha costado, pero ha entendido que es lo mejor. Lo dijo para aniquilar mi última esperanza, para que supiera que estaba completamente sola en esto. Que mi propio hijo había firmado mi destierro. Un coche se detuvo detrás del de Mónica. Un taxi. La puerta se abrió. Es para ti, dijo ella, señalando con la cabeza. Te llevará a tu nuevo hogar. Ya he pagado la carrera. La humillación era total, meticulosamente planeada. No solo me echaban, sino que lo hacían con la fría eficiencia de una transacción comercial. Me sentí como un paquete que se devuelve, un objeto defectuoso que ya no cumple su función. El taxista me miró, incómodo, sin saber qué hacer. Me quedé quieta, empapada, con el frío calándome los huesos y el alma. Miré mi casa. Las luces del salón se encendieron de repente, una luz cálida y amarilla que siempre había significado hogar, seguridad, refugio. Ahora, esa luz me iluminaba a mí, la exiliada, la que se quedaba fuera. Vi una sombra moverse detrás de la cortina. ¿Era David? Estaba allí, escondido, incapaz de dar la cara, mientras su mujer ejecutaba la sentencia. El dolor de esa posibilidad fue más agudo que cualquier puñalada. Mónica se impacientó. Miró su reloj, un gesto que delataba que su tiempo era valioso y el mío, insignificante. Carmen, por favor, no hagas esto más difícil. Es por tu bien. Esa frase, es por tu bien, es la mentira más cruel que se le puede decir a alguien a quien le estás arrebatando todo. Es el barniz de bondad con el que se recubren los actos más egoístas. Y en su boca, sonaba a veneno puro. Respiré hondo. El aire olía a tierra mojada y a traición. Metí la mano en mi bolso de nuevo, pero esta vez no busqué la llave de la puerta principal. Mis dedos, torpes y doloridos, buscaron más al fondo, en un pequeño bolsillo interior cosido por mí misma hacía años. Allí, envuelto en un pañuelo de seda, había un pequeño manojo de llaves viejas, oxidadas y finas. No abrían la puerta de roble. No servían para la nueva cerradura digital. Abrían algo mucho más antiguo. Saqué la mano del bolso, cerrando el puño alrededor de ese pequeño secreto de metal. Mónica no se dio cuenta. Para ella, yo era solo una anciana derrotada, temblando bajo la lluvia. Me vio como algo frágil, acabado. Y ese fue su mayor error. Subestimó la memoria de una modista, que sabe que los hilos más fuertes son los que no se ven a simple vista. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí una calma. Gélida. Está bien, dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. Caminé hacia el taxi sin volver a mirar a Mónica. Ella creía que había ganado, que la batalla había terminado. Pero mientras la puerta del coche se cerraba, separándome del hogar que me habían robado, yo apretaba con fuerza las llaves en mi mano. Cambiaron la cerradura de la casa, sí. Pero se olvidaron de que yo todavía tenía las llaves originales de la historia de esta tierra. Y esa historia, sabía con una certeza absoluta, aún no había escrito su último capítulo. El taxista no dijo una palabra en todo el trayecto. Solo me miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, con una expresión de lástima que me resultaba más humillante que el desprecio de Mónica. Yo miraba las calles de mi Oviedo pasar a través del cristal empañado por la lluvia, sintiéndome como un mueble viejo que se traslada a un trastero. Cada esquina, cada tienda, cada árbol era un recuerdo que me gritaba en silencio. El coche olía a ambientador de pino y a la humedad de 1000 desconocidos, una mezcla anónima que borraba el perfume de mis camelias, el olor a café y a la vida que me acababan de arrancar. El vehículo se detuvo frente a un edificio moderno, de ladrillo claro y grandes ventanales que parecían ojos sin alma. Residencia Los Tilos,
se leía en unas letras de metal pulido sobre la puerta automática de cristal. El nombre pretendía evocar paz, naturaleza, pero todo en aquel lugar gritaba a asepsia y a rutina. El aire, al bajar del taxi, era el mismo aire húmedo de mi ciudad, pero aquí olía distinto. Olía a desinfectante, a comida hervida y a una soledad compartida que es, quizá, la más triste de todas. El taxista me ayudó a bajar mi bolso, depositándolo en el suelo con un cuidado casi reverencial, y se marchó sin aceptar propina. Una mujer de mediana edad, con una sonrisa profesional y un uniforme impecable, me recibió en el vestíbulo. Se presentó como Inés, la directora. Su voz era amable, pero sus ojos evaluaban mi estado, mi ropa empapada, mi expresión perdida. Me guió a un despacho donde me ofreció un té que no acepté y me habló de las maravillosas instalaciones, del programa de actividades y de la atención personalizada. Mientras hablaba, yo solo podía ver sus manos, con unas uñas perfectas como las de Mónica, moviendo papeles sobre la mesa. Eran los papeles de mi nueva vida, una vida que otros habían escrito por mí. Me condujo a la que sería mi habitación. Estaba en la segunda planta, al final de un pasillo largo y silencioso, solo roto por el zumbido de alguna televisión lejana. La habitación era pequeña, impersonal, con las paredes pintadas de un color beige que parecía absorber la luz. Mis cosas estaban allí, sí. La cómoda de Javier, mi sillón de lectura, las cajas con mis telas. Pero parecían objetos extraños, sacados de su hábitat natural. La foto de Javier y mía, el día de nuestra boda, estaba sobre una mesilla de noche de melamina barata. Le sonreía su imagen, pidiéndole perdonen. Silencio por haber permitido que nos hicieran esto. Una auxiliar joven, con cara de cansancio y bondad, entró para ayudarme a deshacer el equipaje. Se llamaba Lucía. Mientras sacaba mis jerseys de lana y los colocaba en el armario, me dijo con una dulzura genuina: no se preocupe, Carmen. Aquí estará muy bien cuidada. Ya verá cómo pronto se acostumbra y hace amigas. No tendrá que preocuparse por nada. Aquella frase, dicha con la mejor de las intenciones, fue la que me rompió. No tendrá que preocuparse por nada. Era la certificación de mi inutilidad, la prueba de que me habían convertido en una carga de la que había que ocuparse, un objeto al que cuidar. Esa noche no pude dormir. La cama era extraña, el colchón demasiado duro y el silencio del pasillo estaba lleno de los fantasmas de otras vidas. Oía toses lejanas, el murmullo de una oración, el llanto ahogado de alguien en la habitación de al lado. Cada sonido era un recordatorio de que estaba en un limbo, un lugar de espera. Entre la vida y el olvido. Me levanté y me acerqué a la ventana. Desde allí no se veían mis camelias, solo el aparcamiento mojado y el brillo anaranjado de las farolas. Por primera vez en mis 78 años, me sentí completamente derrotada. La desesperación es un pozo oscuro y frío. Y yo estuve a punto de dejarme caer en él. Pensé en David, en su silencio cómplice, y el dolor fue tan físico que me tuve que sentar. ¿Cómo podía haberme fallado así? ¿Cómo podía haber cambiado el amor de una madre por la ambición de su esposa? Me imaginé el resto de mis días en aquella habitación beige, esperando las horas de las comidas y las pastillas, convirtiéndome en una sombra más de los pasillos. Y entonces, en medio de esa negrura, mi mano, por puro instinto, fue a mi bolso y rozó el pañuelo de seda donde guardaba mi pequeño secreto. Sentí el contorno duro y frío de las llaves viejas a través de la tela. No eran las llaves de la casa, eran las llaves de la tierra sobre la que se construyó. De repente, un recuerdo de Javier me vino a la mente con una claridad asombrosa. Estábamos en el notario, firmando la compra del terreno a don Anselmo, un viejo amigo de la familia. Recuerdo las palabras exactas de Javier: Anselmo, esto no es solo una compra, es una promesa. Esta tierra cuidará de mi familia, y mi familia cuidará de ella. Mónica había cambiado la cerradura de mi puerta, pero no la de mi memoria. Y mi memoria, de repente, se había vuelto afilada como una de mis viejas agujas. A la mañana siguiente, me levanté con un propósito. Ya no era la anciana desvalida de la noche anterior. Mientras las demás residentes bajaban a desayunar en un silencio resignado, yo abrí una de las cajas que Mónica había empaquetado con tanta eficiencia. Busqué entre mis patrones de costura, mis retales de seda y mis álbumes de fotos. Ella había sido cuidadosa, sí, pero no minuciosa. Había empaquetado mi vida, pero no la entendía. En el fondo de una caja de sombreros, debajo de un velo de novia que nunca llegué a terminar, estaba lo que buscaba, el viejo baúl de madera de Javier. Era pequeño, de madera de castaño, y olía a tiempo y a tabaco de pipa, como él. Mónica lo habría visto como un simple trasto viejo, sin valor. Pero yo sabía lo que contenía. Con mis manos temblorosas por la artritis, seleccioné una de las pequeñas llaves oxidadas.
La introduje en la cerradura minúscula y giró con un suave clic. Dentro, sobre un lecho de terciopelo granate descolorido, no había joyas ni dinero. Había un fajo de papeles amarillentos, atados con una cinta. Era la copia original del contrato de compraventa del terreno. Lo leí despacio, con la luz pálida que entraba por la ventana. No era un contrato estándar. Don Anselmo, que no tenía herederos directos y quería mucho a Javier, había incluido una cláusula que yo casi había olvidado. Una cláusula redactada a mano por su abogado, con una caligrafía elegante y anticuada. Estipulaba que, si bien la casa y sus mejoras pertenecerían a quien la habitase, la propiedad del terreno solo podría ser transferida en vida a descendientes directos que llevaran el apellido Herrero, y siempre y cuando el último de los firmantes originales, o sea yo, diera su consentimiento explícito ante notario. Una oleada de energía me recorrió el cuerpo. Mónica, en su avaricia, había cometido un error de principiante. Ella y David podrían ser los dueños de los ladrillos, del cemento, de la nueva cerradura electrónica. Pero no eran dueños del suelo que pisaban. La casa era un castillo construido sobre la arena de su ignorancia. Sin mi firma, no podían vender el terreno, que era lo verdaderamente valioso. No podían demoler la casa para construir los apartamentos de lujo con los que Mónica seguramente soñaba. Estaban atrapados. Mi primer impulso fue llamar a David y restregarle el documento por la cara. Gritarle, hacerle sentir la misma humillación que él me había hecho sentir a mí. Pero la rabia inicial dio paso a una calma fría, la misma calma que necesitaba para hacer una costura invisible. La venganza no era mi estilo. Lo que yo quería era justicia. Y, sobre todo, quería entender por qué. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos y que me explicara cómo había podido tirar a la basura toda una vida de amor y de recuerdos. Durante el desayuno, en el comedor ruidoso y lleno de olores mezclados, observé a las otras mujeres. Algunas comían con la mirada perdida, otras charlaban en voz baja. Vi en sus ojos la misma resignación que yo había sentido la noche anterior. Y comprendí que mi lucha ya no era solo por mí. Era por ellas, por todas las personas a las que sus familias habían decidido cuidar apartándolas, silenciándolas. Mi casa no era solo un inmueble, era un símbolo de dignidad. Y yo no iba a permitir que me la arrebataran sin más. Guardé los papeles de nuevo en el baúl, y el baúl en el fondo del armario, debajo de mis abrigos de invierno. Era mi arma secreta, y tenía que usarla con inteligencia. No podía enfrentarme a Mónica directamente, ella era una serpiente y me envenenaría con sus argucias legales. Necesitaba un aliado, alguien que conociera la historia, que entendiera el valor de una promesa hecha hace 50 años. Y de repente, un hombre apareció en mi mente, un hombre ligado a don Anselmo y a un vestido de bautizo que cosí hace más de 30 años. Elena, la nieta de don Anselmo. La última vez que la vi era una joven brillante que estudiaba Derecho en la Universidad de Oviedo. Recuerdo que su abuelo hablaba de ella con un orgullo que le iluminaba la cara. Si había alguien en el mundo que podía entender la importancia de aquella cláusula, era ella. El plan era una locura, un hilo fino y tembloroso tendido sobre un abismo. Pero era el único hilo que tenía. Ahora solo necesitaba encontrar a la única persona en el mundo que podría ayudarme a cruzarlo. Conseguir su número de teléfono no fue fácil. Requirió una llamada a una vieja amiga y un poco de astucia para convencer a la recepcionista de la residencia de que me dejara usar el teléfono del despacho para una llamada personal importante. Cuando marqué los números, mi corazón latía con fuerza. ¿Y si no se acordaba de mí? ¿Y si me tomaba por una vieja loca con demencia? El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Una voz joven y profesional contestó: despacho de abogados Solares, dígame. Era ella. Elena Solares, pregunté, con la voz más firme que pude. Sí, soy yo. ¿Quién llama? Respiré hondo. Elena, soy Carmen Herrero. Fui amiga de tu abuelo Anselmo. Yo te hice tu vestido de bautizo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, en el que pude oír el murmullo de una oficina ajetreada. Pensé que me iba a colgar, que mi nombre no significaba nada para ella. Mi esperanza empezó a desvanecerse, como el vapor en un cristal. Pero entonces, su tono cambió. La profesionalidad dio paso a una calidez inesperada. ¿Carmen? ¿La modista Carmen? Claro que me acuerdo. Mi abuelo hablaba maravillas de usted y de su marido. Mi madre todavía guarda ese vestido. Dice que es la cosa más bonita que ha tenido nunca. Sentí un nudo en la garganta. No era una extraña. Era la niña a la que había vestido de encaje y seda, la heredera de la memoria de don Anselmo. El hilo que nos unía no se había roto. Le conté mi historia. No toda, solo lo esencial.
que mi hijo y mi nuera me habían internado en una residencia y habían cambiado la cerradura de mi casa. Su voz se fue endureciendo a medida que yo hablaba. Pude sentir su indignación a través del teléfono. No me trató con condescendencia ni con lástima. Me escuchó con la atención de una abogada y la empatía de alguien que entendía los lazos que van más allá del papel. Cuando terminé, me hizo una sola pregunta: Carmen, ¿dónde está usted ahora? Le di la dirección de la residencia. No se mueva de ahí. Voy para allá, dijo con una determinación que me dio una fuerza inmensa. Antes de colgar, añadí una cosa más, la frase clave que lo cambiaría todo. Elena, antes de que vengas, quiero que sepas que tengo conmigo el baúl de castaño de tu abuelo. Y las llaves. Hubo otro silencio, pero esta vez fue diferente. Fue un silencio cargado de comprensión, de piezas que encajaban en un puzzle olvidado. Estaré allí en 20 minutos, dijo, y su voz sonaba ahora como el acero. Esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Me cambié de ropa, eligiendo una de mis mejores blusas y una falda de lana. Me peiné con cuidado, recogiéndome el pelo en un moño. Me miré en el espejo del armario y, por primera vez en días, no vi a una víctima. Vi a Carmen Herrero. Vi a la mujer que había levantado un negocio de la nada, que había criado a un hijo, que había amado a un hombre bueno durante 50 años. Vi a una mujer que había sido derribada, sí, pero que no estaba rota. Cuando Elena llegó, la reconocí al instante. Tenía los mismos ojos inteligentes y directos de su abuelo. Era una mujer joven, pero con una seguridad en sí misma que llenaba la habitación. No nos abrazamos. En su lugar, me dio un apretón de manos firme, un gesto de respeto entre iguales. Se sentó frente a mí, en el otro sillón que habían traído de mi casa, y me dijo: muy bien, Carmen. Cuéntemelo todo. Desde el principio. Y no se deje ni un solo detalle. Y así lo hice. Le abrí el baúl de madera y le mostré los papeles. Mientras ella los leía, sus ojos brillaban con una mezcla de furia y excitación profesional. Cada palabra que yo decía era una puntada, y cada documento, un hilo de oro. Juntas, en aquella habitación impersonal, estábamos bordando un tapiz de justicia. Ella no veía a una clienta, y yo no veía a una abogada. Éramos dos mujeres de generaciones distintas, unidas por la promesa de un hombre bueno y la defensa de lo que es correcto. Cuando salí con ella de la residencia, la directora nos miró con sorpresa. Le dije que iba a dar un paseo. Nadie me detuvo. Mientras cruzaba la puerta automática, sentí el aire fresco de la calle. En mi cara. Era el mismo aire de Oviedo, pero ahora olía a libertad. A posibilidad. Elena me abrió la puerta de su coche y, antes de entrar, me volví para mirar el edificio de ladrillo claro. Mónica y David creían que me habían encerrado. No sabían que lo único que habían conseguido era darme la llave para salir de la jaula. La batalla por mi casa, por mi vida, acababa de empezar. El viaje en coche con Elena fue un torbellino silencioso. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo hipnótico, barriendo la lluvia y mis miedos a partes iguales. Por un lado, sentía una chispa de esperanza, una llama diminuta que llevaba días apagada. Por otro, el pánico me atenazaba. ¿Qué sabía yo de leyes, de juzgados, de enfrentarme a Mónica en su terreno? Ella era una experta en ese mundo de contratos y cláusulas, yo solo era una modista cuyas herramientas eran el hilo y la aguja. Elena debió notar mi angustia, porque puso una mano sobre la mía y me dijo con una calma que me ancló a la realidad: Carmen, no te preocupes por la batalla entera. Solo vamos a dar el primer paso. Y lo daremos juntas. Su despacho no era grande ni lujoso, pero olía a libros viejos y a café fuerte, un aroma que me transmitió una extraña sensación de seguridad. Había pilas de documentos por todas partes, un desorden organizado que me decía que allí se trabajaba de verdad. Elena no me abrumó con terminología legal. Extendió una hoja de papel en blanco sobre su mesa y dibujó un esquema sencillo, como si estuviera trazando el patrón de un vestido. Lo primero es confirmar lo que recordamos, explicó. Iremos al registro de la propiedad y después al notario para conseguir una copia de esa escritura. Necesitamos el documento en nuestras manos. Ese es nuestro único trabajo para hoy. Aquel primer paso me devolvió parte de la vida que me habían robado. Caminar por las calles de Oviedo con un propósito, entrar en edificios oficiales y hablar con funcionarios, me hizo sentir útil de nuevo. No era la anciana desvalida. Esperando la hora de la cena en una residencia, era Carmen Herrero, una ciudadana defendiendo lo suyo. Cuando el funcionario del registro nos entregó la nota simple y vi, escrito en tinta oficial, el nombre de Javier y el mío, sentí una oleada de fuerza. No era un recuerdo. No era un sueño. Era real. Estaba allí, en un papel que Mónica no podía borrar. Sin embargo, el primer golpe de Mónica no tardó en llegar.
Cuando fuimos a la notaría del señor Valdés, el mismo que había gestionado la compra del terreno hacía 50 años, su sucesor nos recibió con una expresión grave. Nos informó de que, hacía apenas una semana, había recibido una solicitud de los abogados de Mónica y David. Estaban iniciando un proceso para declararme incapacitada legalmente, alegando un deterioro cognitivo y conductas erráticas. Usaban como prueba mi visita al centro de salud, la tensión alta y mi supuesta confusión. La palabra incapacitada resonó en la sala como una sentencia de muerte. El mundo se me vino abajo de nuevo. Por un momento, la duda me envenenó el alma. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi memoria me estaba fallando? ¿Si todo esto no era más que el delirio de una vieja que no acepta su realidad? Sentí como el pánico me subía por la garganta, dejándome sin aire. La fuerza que había sentido se desvaneció, dejándome de nuevo temblorosa y pequeña. Fue Elena quien me sostuvo. Me llevó a una cafetería cercana, pidió 2 chocolates calientes y esperó a que mis manos dejaran de temblar. No me dijo que me calmara. Me dijo algo mucho más importante: Carmen, esto no es una prueba de tu debilidad. Es la prueba de su miedo. Tienen miedo de ese papel. Su lógica era afilada y certera. La maniobra de Mónica era un ataque preventivo. Si lograba que un juez me declarara incapaz, mi firma en cualquier documento dejaría de tener validez. Podría anular la cláusula, vender la propiedad y salirse con la suya. Era una jugada sucia, pero inteligente. Y nos obligaba a cambiar de estrategia. Ya no bastaba con defendernos, teníamos que demostrar que yo no solo estaba cuerda, sino que era la víctima de un abuso calculado. Elena sacó su teléfono y empezó a redactar un texto. Vamos a enviarles un burofax, dijo, y su voz tenía un filo de acero. Es hora de que sepan que la partida ha cambiado de reglas. El burofax fue nuestra primera declaración de guerra. Un documento formal, con acuse de recibo, que no dejaba lugar a dudas. En él, Elena, en mi nombre, exigía la restitución inmediata de la posesión de mi vivienda y hacía referencia explícita a la cláusula de don Anselmo, advirtiéndoles de que cualquier intento de venta o modificación de la propiedad sería considerado un fraude. Fue como lanzar una piedra en un estanque en calma. El silencio de los días anteriores se rompió con la llamada de mi hijo. David. Su voz, al otro lado del teléfono, no era la de mi niño. Era la de un extraño, llena de una rabia que no reconocía. ¿Pero qué has hecho, mamá? ¿Estás loca? ¿Cómo puedes ponernos una denuncia?, gritó, y cada palabra era una bofetada. Me acusó de dejarme manipular por esa abogada oportunista, de no entender que todo lo que habían hecho era por mi bien. Intenté hablar, explicarle, pero él no escuchaba. Solo repetía las frases de Mónica, como un loro bien adiestrado. El dolor fue inmenso, una herida profunda que sangraba por dentro. Pero en medio de ese dolor, algo más nació, una rabia fría y lúcida. La rabia de quien ha sido subestimado por última vez. Respiré hondo, aferrándome al teléfono como si fuera un salvavidas. David, le interrumpí, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Tú y yo no tenemos nada más que hablar. A partir de ahora, cualquier comunicación será a través de nuestros abogados. Y antes de que pudiera responder, colgué. Mi mano temblaba sin control, pero mi corazón latía con un ritmo firme y constante. Acababa de cortar el último hilo que me unía a la mujer que había sido, la madre que siempre perdonaba, la que siempre esperaba. Acababa de trazar una frontera. Y por primera vez en mi vida, me había puesto a mí en primer lugar. La noticia, como era de esperar, se extendió por el barrio como la pólvora. Mónica se había encargado de esparcir su versión de la historia, la pobre suegra senil, manipulada por una abogada sin escrúpulos, que se negaba a recibir los cuidados que necesitaba. Algunas de mis vecinas de toda la vida empezaron a mirarme con una mezcla de pena y desconfianza. Veía sus cuchicheos. Cuando pasaba. Ese juicio silencioso, esa condena social, fue una de las pruebas más duras. Me sentí sola, marcada. Pero cada mirada de lástima, en lugar de hundirme, endurecía mi determinación. Les demostraría a todos quién era Carmen Herrero. La respuesta oficial de Mónica llegó a través de su abogado. Era una carta arrogante, llena de tecnicismos, en la que negaban todas nuestras acusaciones y nos amenazaban con una contrademanda por difamación. Cuando Elena me la leyó, vi una sonrisa en sus labios. Están nerviosos, me dijo. Si estuvieran tan seguros de su posición, simplemente nos habrían ignorado. El hecho de que respondan con tanta agresividad significa que hemos tocado un punto sensible. Esa pequeña victoria, esa señal de que nuestro primer movimiento había sido efectivo, me dio el aire que necesitaba para seguir respirando. Para mantenerme ocupada y alejar los fantasmas, empecé a pasar las mañanas en el despacho de Elena.
No hacía nada importante, le ordenaba archivos viejos, preparaba café, regaba la única planta que había en la ventana. Pero estar allí me daba una rutina, un sentido de pertenencia. Escuchaba sus conversaciones telefónicas, aprendiendo palabras nuevas como procurador, medidas cautelares, vista previa. El mundo de las leyes dejó de ser un monstruo desconocido para convertirse en el campo de batalla donde se decidiría mi futuro. Ya no era una espectadora pasiva de mi propia historia. Era una soldado en la retaguardia. Una tarde, de vuelta en la residencia, vi a una familia visitando a una de las internas en el salón común. El hijo le acariciaba el pelo a su madre mientras la nieta le enseñaba un dibujo. La escena era tan tierna y tan normal que me rompió el corazón. Una ola de tristeza me inundó, un anhelo profundo por Javier, por la familia que creía tener. Me retiré a mi habitación y lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Pero ya no era un llanto de derrota. Era un llanto de duelo, necesario para limpiar la herida. Y cuando las lágrimas cesaron, me sentí más ligera, más fuerte. El dolor se había convertido en combustible. El siguiente paso fue decisivo. Con la ayuda de un médico geriatra amigo de la familia de Elena, conseguimos un informe pericial completo que certificaba mi perfecta lucidez y capacidad mental. Armadas con ese documento, no solo contestamos a su petición de incapacitación, sino que presentamos una demanda formal en los juzgados. Reclamábamos la anulación del cambio de cerradura, la devolución de mi casa, y una indemnización por los daños morales causados por el desalojo ilegal y la humillación pública. La guerra ya no era en la sombra. Ahora era a la luz del día, ante un juez. La respuesta de Mónica fue un acto de pura desesperación. Unas semanas después, descubrimos a través de un portal inmobiliario que había puesto la casa a la venta. El anuncio la describía como una magnífica oportunidad de inversión en una de las mejores zonas de Oviedo, ideal para la construcción de apartamentos de lujo. Era una provocación, un farol para intentar asustarme y forzarme a aceptar un acuerdo miserable. Sabía que no podía venderla sin mi firma, pero esperaba que la presión me hiciera ceder. Cuando Elena me enseñó el anuncio en la pantalla de su ordenador, con fotos de mi salón y mi jardín expuestos al mundo entero, no sentí pánico. Sentí una extraña claridad. Miré a Elena y le dije, está desesperada. Una buena costurera siempre sabe cuando el hilo está a punto de romperse por la tensión. Empezaba a ver sus movimientos no como ataques personales, sino como las jugadas torpes de una adversaria que ha perdido la calma. Estaba aplicando la paciencia que había aprendido en miles de horas de bordado a la estrategia de mi propia vida. Un aliado inesperado apareció en el lugar más insospechado. Lucía, la joven auxiliar de la residencia, se me acercó un día con los ojos llenos de preocupación. Me contó en voz baja que había escuchado a Mónica hablar por teléfono en uno de los pasillos, gritando que tenía que acelerar la venta antes de que la vieja y su abogada lo arruinaran todo. Lucía, con una valentía que me conmovió, se ofreció a declarar ante el juez sobre mi estado de ánimo y mi lucidez si fuera necesario. El gesto de aquella casi desconocida me recordó que la bondad todavía existía en el mundo. Finalmente, llegó la citación para la vista previa. La primera vez que tendría que verles la cara en un juzgado. El miedo volvió a apoderarse de mí la noche anterior. Era un miedo físico, un nudo en el estómago que no me dejaba dormir. ¿Y si me quedaba en blanco? ¿Si mi voz temblaba y parecía la vieja confusa que ellos decían que era? ¿Y si David me miraba y yo me derrumbaba? Las dudas eran un ejército de sombras asaltando mi fortaleza. Elena vino a buscarme por la mañana. No me dio instrucciones ni me hizo ensayar respuestas. Simplemente me miró a los ojos y me dijo, Carmen, no tienes que actuar. Solo tienes que ser tú. Cuéntale al juez tu verdad. Háblale de las camelias de Javier, del olor a barniz del porche, del sonido de tu vieja llave en la cerradura. Tu memoria y tu dignidad son las armas más poderosas que tenemos. Sus palabras fueron el bálsamo que necesitaba. Me puse el traje de chaqueta que había cosido para la graduación de David, un tejido que recordaba un tiempo más feliz. Verlos al otro lado del pasillo del juzgado fue como recibir un golpe en el pecho. Mónica me lanzó una mirada cargada de un odio helado. David, mi hijo, no. Pudo sostenerme la mirada. Desvió los ojos hacia el suelo, encogido, como si el peso de su propia traición fuera demasiado para él. En ese instante, comprendí que ya no le odiaba. Solo sentía una lástima inmensa y profunda por el hombre débil en el que se había convertido. Ya no tenía poder sobre mí. Dentro de la sala, el ambiente era tenso y solemne. Cuando el juez se dirigió a mí, todas las miradas se clavaron en mi persona. Respiré hondo y empecé a hablar. Mi voz, para mi sorpresa, salió clara y firme. No usé palabras complicadas. Hablé desde el corazón. Describí la lluvia de aquel martes, el tacto frío del metal de la nueva cerradura,
la humillación de ser una extraña en la puerta de mi propia vida. Hablé de Javier, de nuestros sueños cosidos en cada ladrillo de esa casa. El silencio en la sala era absoluto. El abogado de Mónica intentó acorralarme, pintarme como una anciana desconectada de la realidad. Me hizo una pregunta capciosa sobre el valor catastral del inmueble, intentando demostrar mi confusión. Le miré fijamente a los ojos, sin parpadear, y le respondí con la calma que me daba la certeza. Mire, señor letrado, hay cosas que tienen un precio y otras que tienen valor. Mi casa tiene el valor de 50 años de vida. Y eso es algo que su clienta, que solo entiende de precios, jamás podrá comprender. El juez levantó la vista de sus papeles y me miró, asintiendo levemente. Al salir de la vista, aún sin una resolución definitiva, el aire había cambiado. La arrogancia del abogado contrario se había desinflado. Mientras caminábamos hacia la salida, David intentó acercarse. «Mamá», empezó a decir, con la voz rota. Me detuve y le miré. No con rabia, no con odio. Le miré con una larga y silenciosa tristeza, la mirada de quien se despide de un recuerdo. Y después, sin decir una palabra, me di la vuelta y seguí caminando junto a Elena. No había nada más que decir. De vuelta en el coche de Elena, un silencio tranquilo nos envolvió. Miré mis manos, posadas en mi regazo. Nudosas, deformadas por la artritis, pero eran las manos que habían creado belleza, que habían construido un hogar y que ahora, torpemente, estaban luchando por defenderlo. Sentía un cansancio profundo, el agotamiento del soldado tras la primera gran batalla. Pero debajo del cansancio, había una paz que no había sentido en mucho tiempo. Una serenidad ganada a pulso. Miré por la ventanilla las calles de mi Oviedo. Ya no me parecían un escenario de pérdida y nostalgia. Volvían a ser mías. Eran las calles de mi vida, de mi historia. Me giré hacia Elena y le dije un simple, gracias. Pero en esa palabra iba encerrado todo. Gracias por creer en mí, gracias por darme las herramientas, gracias por ayudarme a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. La mujer que lloró bajo la lluvia, despojada y humillada, ya no existía. En su lugar estaba Carmen Herrero. Y su historia, mi historia, acababa de empezar a reescribirse. La espera de la sentencia fue un tiempo suspendido, un limbo de pasillos fríos y silencios pesados en el despacho de Elena. Durante 2 semanas, cada llamada telefónica me sobresaltaba, cada carta que llegaba parecía portar el veredicto final. Volví a la residencia cada noche, a mi habitación beige, que ahora ya no me parecía una prisión, sino una trinchera. Un lugar temporal desde el que libraba mi batalla. Aprendí a esperar con la misma paciencia con la que esperaba que un bordado complejo tomara forma bajo mis dedos, sabiendo que cada puntada, cada documento presentado, nos acercaba al resultado final. Ya no había miedo, solo una calma expectante. La llamada llegó una mañana de jueves. Elena me pidió que fuera a su despacho. No me dijo nada más, pero su tono de voz contenía una gravedad que me hizo contener la respiración durante todo el trayecto en autobús. Cuando llegué, me la encontré de pie junto a la ventana, mirando la lluvia caer sobre Oviedo. Se giró lentamente, con la sentencia en la mano, y una sonrisa, contenida pero luminosa, le transformó el rostro. Lo hemos conseguido, Carmen, dijo, y su voz se quebró un poco por la emoción. El juez ha fallado a nuestro favor. En todo. Ordena la restitución inmediata de la vivienda y condena a tu hijo y a tu nuera a pagarte una indemnización por daños morales. No grité. No lloré. Solo sentí como un peso inmenso, el peso de la traición, la humillación y el miedo, se desprendía de mis hombros, dejándome increíblemente ligera. Fue como si, después de meses, conteniendo el aliento bajo el agua, por fin pudiera salir a la superficie y respirar el aire puro y fresco. Miré mis manos, que ya no temblaban, y pensé en Javier. Le sonreí en silencio, allá donde estuviera. Le dije, lo conseguimos, mi amor. Hemos defendido nuestro hogar. La victoria no era ruidosa, era un sentimiento profundo de paz, la serena satisfacción de la justicia cumplida. La primera conquista tangible fue ver la cara de Mónica cuando el cerrajero, contratado por orden judicial, desmontaba la cerradura electrónica de mi puerta. Su rostro era una máscara de furia contenida, sus labios una línea fina y blanca. No dijo nada, pero sus ojos me lanzaron todo el veneno que le quedaba. David estaba a su lado, pero parecía un fantasma, encogido, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de enfrentarse a la mía. Verlos allí, despojados de su arrogancia, no me produjo placer, sino una profunda y amarga tristeza por el abismo que nos separaba para siempre. Eran extraños que habían habitado mi casa durante un breve y oscuro invierno. El momento en que introduje mi vieja llave de latón en la cerradura y escuché el familiar clic fue mi verdadera victoria. El sonido fue música para mis oídos. Al abrir la puerta,
El aire del interior me golpeó con una mezcla de olores, el polvo acumulado, un rastro del perfume caro de Mónica y, debajo de todo ello, el aroma tenue pero persistente de mi vida. El olor a madera encerada, a los libros de Javier, a la tela de mis costuras. Cerré los ojos y respiré hondo. Estaba en casa. Aquel simple acto, el de cruzar mi propio umbral, fue la prueba de que había pasado de ser una víctima a ser la dueña indiscutible de mi destino. Las semanas que siguieron fueron un proceso de purificación. Abrí cada ventana para que el aire fresco de Asturias se llevara los últimos vestigios de su presencia. Limpié cada rincón, no con la urgencia de una ama de casa, sino con el ritual de quien recupera un templo sagrado. Toqué cada mueble, cada fotografía, cada objeto, reconectando con mi propia historia. El contraste con la mujer que lloró bajo la lluvia en esa misma acera era abismal. Aquella Carmen estaba rota, indefensa. La mujer que ahora pulía la plata y regaba las camelias era una mujer que conocía su propia fuerza, una fuerza forjada en el fuego de la injusticia. Las reacciones externas no se hicieron esperar. Las mismas vecinas que antes cuchicheaban a mi paso ahora cruzaban la calle para felicitarme. Algunas con admiración genuina, otras con una curiosidad morbosa por los detalles del juicio. Me convertí, sin quererlo, en una especie de leyenda local, la anciana que se había enfrentado a su propia familia y había ganado. La panadera me guardaba el mejor pan del día, y el cartero me saludaba con un respeto que antes no existía. Dejé de ser invisible. Mi historia me había devuelto la voz y el lugar en el mundo que me habían intentado arrebatar. David apareció una tarde, solo. Sin el todoterreno negro, sin Mónica. Vino a pie, con el aspecto de un hombre derrotado. Se quedó en el umbral, sin atreverse a entrar hasta que yo se lo indiqué. Se sentó en el sillón de su padre y lloró. Lloró como un niño, pidiendo un perdón que yo ya no sabía si podía darle. Le escuché en silencio, viendo en su rostro no la maldad, sino una debilidad terrible, la de un hombre que había permitido que la ambición de otra persona devorara su propia alma. No le grité. No le recriminé. Simplemente le dije la verdad, con la calma de una modista que evalúa una tela rota. David, hay desgarros que se pueden remendar, pero siempre queda la cicatriz. Tú no solo rompiste una tela, rompiste el hilo principal que nos unía. El hilo de la confianza. Le dije que siempre sería mi hijo, pero que la relación que teníamos, la de la madre que confiaba ciegamente en el amor de su hijo, había muerto aquel martes bajo la lluvia. Fue la conversación más dura de mi vida, pero fue necesaria. Poner límites fue mi última conquista, la más íntima y dolorosa. La indemnización económica, que llegó semanas después, la utilicé para dos cosas. La primera, para pagarle a Elena hasta el último céntimo, aunque ella se resistía. La segunda, para crear algo nuevo. En el pequeño taller donde antes cosía vestidos de novia, instalé una mesa grande y empecé a dar clases de costura gratuitas a las mujeres del barrio. Quería que aquel espacio, que fue testigo de mi soledad, se llenara de risas, de conversaciones y del zumbido de las máquinas de coser. Quería transformar el dolor en creación, la injusticia en comunidad. Elena se convirtió en una presencia constante en mi vida. Venía a visitarme una vez por semana, no como abogada, sino como amiga. Nos sentábamos en el porche con una taza de té, hablando de todo y de nada. Ella me contaba sus casos y yo le hablaba de Javier y de cómo reconocer una buena seda solo con el tacto. En sus ojos inteligentes veía el reflejo de su abuelo Anselmo, y sentía que, de alguna manera, la promesa que él le hizo a Javier se había cumplido a través de ella. Habíamos cerrado un círculo de lealtad que trascendía generaciones. Un día, mientras ordenaba el viejo baúl de castaño, volví a encontrarme con los papeles de la cláusula. Los sostuve en mis manos, sintiendo el peso de aquellas palabras que me habían devuelto la vida. Ya no eran un arma. Eran un testamento. Un recordatorio de que las promesas importan, de que la palabra dada tiene más fuerza que cualquier cerradura digital. Comprendí que lo que don Anselmo y Javier habían firmado no era solo un contrato, era un pacto con la memoria, una declaración de que un hogar es mucho más que un activo inmobiliario. Mirando hacia atrás, reconozco el inmenso camino que he recorrido. La mujer que desayunaba sola, sumida en una rutina de silencios y recuerdos, se ha transformado. Sigo siendo Carmen Herrero, la viuda, la modista jubilada. Pero ahora también soy la mujer que no se rindió. La que encontró en la fragilidad de su vejez una fuerza que desconocía. La que aprendió que la dignidad no es algo que te dan, sino algo que defiendes con uñas y dientes, aunque tus manos estén nudosas por la artritis. He aprendido que las batallas más importantes no se libran con gritos, sino con la persistencia silenciosa. Con la inteligencia de saber cuándo esperar y cuándo actuar. Con la valentía de pedir ayuda y la sabiduría de confiar en las personas adecuadas. Mi historia no es un cuento de hadas con un final feliz. Es una historia real, con
heridas que tardarán en sanar. La relación con mi hijo es una ruina de la que solo quedan los cimientos. Pero en medio de esas ruinas, he construido algo nuevo, el respeto por mí misma. A veces, por la noche, me siento en mi sillón y miro la casa en silencio. Cada objeto me cuenta una historia. La historia de un amor, la de una familia, y ahora, también, la historia de una lucha. Esta casa ya no es solo el lugar donde viví con Javier, es el símbolo de mi resistencia. Es la prueba de que, aunque el mundo moderno intente borrarnos, los viejos robles como yo tenemos raíces demasiado profundas para ser derribados por la primera tormenta. Mi vida ahora es diferente. Más ruidosa, más llena. Las mujeres de mi clase de costura traen sus historias, sus problemas, sus alegrías. Compartimos café, patrones y confidencias. He descubierto que la soledad no es una condición inevitable de la vejez, sino a menudo una elección. Y yo he elegido la compañía, la creación, la vida. He vuelto a enhebrar una aguja, no para coser vestidos de novia, sino para remendar las vidas de otras y, en el proceso, la mía propia. La historia de mi juicio se ha convertido en una advertencia en el barrio. Un recordatorio de que no se puede subestimar a quienes hemos vivido más tiempo. Los ancianos no somos muebles viejos que se arrinconan en un trastero. Somos bibliotecas andantes, llenas de un conocimiento que no se encuentra en Internet. Guardamos en nuestra memoria las claves de contratos olvidados, de promesas susurradas, de la historia misma de la tierra que pisamos. He perdonado a David, pero no en la forma que él esperaba. Le he perdonado por mí, para liberarme del veneno del rencor. El perdón no ha significado la reconciliación, sino la aceptación. Acepto que mi hijo es el hombre que es, y le dejo ir. No le guardo odio, pero tampoco le espero ya. Es una paz extraña y agridulce, la paz que llega cuando dejas de luchar por lo que fue y aceptas lo que es. A Mónica no la he vuelto a ver. Sé por Elena, que vendieron su todoterreno y se mudaron a un piso más pequeño en las afueras. Su ambición se estrelló contra una cláusula escrita con tinta antigua y la determinación de una mujer a la que consideraba un estorbo. Espero que haya aprendido algo, aunque lo dudo. Hay personas cuyas almas son de un material que no admite remiendos. Mi mensaje para ti, que has escuchado mi historia hasta el final, es sencillo. No dejes que nadie te diga que tu tiempo ya pasó. No permitas que nadie te trate como un objeto sin valor. Tu memoria, tus recuerdos, tus vivencias, no son un lastre del pasado, son tu mayor fortaleza. Son las llaves maestras que abren puertas que otros ni siquiera saben que existen. Cuida de tus mayores, pero no les robes su autonomía. Escucha sus historias, porque en ellas se esconde la sabiduría que necesitas. Y si alguna vez te sientes como yo me sentí aquel martes, solo, bajo la lluvia, con la puerta de tu propia vida cerrada en tus narices, recuerda esto, busca en el fondo de tu bolso, en el rincón más olvidado de tu memoria. Busca esas viejas llaves oxidadas que todos guardamos. Esas llaves pueden ser un recuerdo, una promesa olvidada, una habilidad que creías perdida o la fuerza de tu propia dignidad. No abras la puerta que te han cerrado. Abre una nueva. Una puerta que te lleve de vuelta a ti mismo. Porque la única cerradura que nadie puede cambiar es la que protege quién eres de verdad. Mi nombre es Carmen Herrero. Tengo 78 años. Y he aprendido que las manos que un día sirvieron para coser los sueños de otros, también pueden coser, puntada a puntada, la bandera de la propia victoria. No importa lo torpes o viejas que parezcan. Mientras tengan la fuerza para sostener un hilo de esperanza, pueden remendar un mundo entero. Gracias por acompañarme en este viaje. La mujer que empezó a contar esta historia ya no es la misma que la termina. Y espero que, de alguna manera, algo de su fuerza se haya quedado contigo. Porque a veces, una sola historia puede recordarnos que todos, sin importar nuestra edad, tenemos el poder de reescribir nuestro propio final. Así que, si te sientes invisible, si crees que tu voz ya no importa, mira tus manos. Piensa en todo lo que han hecho, en todo lo que han construido. Y no dejes nunca, jamás, que nadie te cambie la cerradura de tu propia vida. Porque esa casa, esa historia, ese legado, te pertenece solo a ti. Y es el tesoro más grande que jamás tendrás.